manera sobrenatural para mí. La pastora sabe que es una honra y un privilegio inmerecido poder llevar su palabra, poder hablar de él, que es una pasión, que un fuego que quema, que solamente cuando estamos haciendo lo podemos vivir. Uno quisiera transportarse a la palabra, tomar un tren hacia la palabra, a esa época en que el Señor instruía tantas cosas hermosas para que nosotros podamos entender nuestra identidad y propósito en Él. Amén. Hoy vamos a hacer un viaje. Este tema, cuando el Señor me ya que iba la cosa, yo le decía a la pastora, ustedes saben que cuando estamos en los caminos del Señor, oramos y pedimos dirección al Señor para lo que Él quiere que en dado momento hagamos, que cuando sucede por emoción, seguimos de la voluntad de Dios. Yo quiero, en primer lugar, yo sé que este tema da un sinónimo a veces, ¿qué significa el desierto? Y yo quiero ya una visión, a un contexto primero de definición global de lo que es el desierto. Iniciar la palabra que Dios me ha permitido traerles en el día de hoy, dos definiciones globales de lo que es el desierto. En primer lugar, un desierto es un bioma de clima árido, en donde las precipitaciones son escasas. Estas suelen poseer poca vida. Otra definición que podemos darle que los desiertos son territorios que se caracterizan por un ambiente árido y seco, ocasionado por la escasez de lluvias. Estas características hacen que sean zonas difíciles de habitar. Quiero que subrayen esta parte de esta definición, zonas difíciles de habitar. Y para iniciar con el contexto bíblico de la palabra de hoy, yo quiero darles un viaje por Éxodo, por el libro de Éxodo. Vamos a estar buscando en la palabra Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 9, para darle pues el fundamento a lo que vamos a ver hoy. Amén. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios le oprimen. Más adelante, en el versículo 11, Moisés respondió a Dios y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Más adelante, en el 13, le dijo también,
Antes de eso le dice, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Damos gloria a Dios por esta palabra. Moisés es el protagonista de la más grande travesía registrada en la palabra del pueblo de Israel por el desierto. En este llamamiento, el Padre le dice a Moisés y lo envía. Él se sentía incapaz. Más adelante podemos leer que él decía que no hablaba bien. Él decía que él no tenía las facultades idóneas para llevarles, para hablarles. Por eso le dice, dile que yo soy el que soy. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Porque si el Padre envía, él respalda en su identidad, en su poderío. Y fue tanto así que más adelante podemos leer en el Éxodo que él le asignó un sacerdote, le asignó a Aarón para que Aarón fuera el profeta, que fuera a la presencia, que fuera a hablar. Le dijo, tú vas a ir a la presencia donde yo te voy a dar las directrices. Y Aarón va a ser quien va a hablar. O sea, Dios es tan maravilloso que cuando Él nos equipa, Él siempre va a poner los medios necesarios para que nosotros podamos cumplir con la comisión que Él nos da. Amén. Más adelante nosotros podemos ver cómo en esta travesía que comenzó, lo primero que sucede es que Dios endurece el corazón de Faraón. Él ya había determinado sacar al pueblo del desierto, pero tenía que crear unas condiciones difíciles. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos cuando nos sucede algo en nuestra vida? Decimos, tal persona me rechazó, tal persona prescindió de mis servicios, de mi contrato, tal persona no valoró lo que yo era a nivel familiar, no entendió un comportamiento que a los ojos de Dios yo tuve y estuvo correcto, pero a los ojos del hombre no. Dios endurece el corazón de Faraón para provocar un dunamis o una explosión que pudiera darle fuerza a lo que ya él había mandado a Moisés a hacer. Y más adelante vamos a ver por qué esto sucedió. Podemos ver después que él envía varias plagas. Él sabía que a Moisés no le iba, porque el Señor conoce el final desde el principio. Él sabía que él iba a tener muchas oposiciones. Él simplemente no iba a llegar donde Faraón. Mira, tiene que liberar al pueblo de Israel, que estaba esclavo hacía muchísimos años. De hecho, la palabra registra que duró esclavo en Egipto más de 400 años. Ahorita le doy la cifra específica de años. Y fueron tantas plagas y tantas cosas que el Padre podemos leer. Es un libro muy amplio que yo les invito a leer, porque si nos vamos a analizarlo, no pudiéramos en una mañana, ni en una hora, ni en 30 minutos analizar lo que sucedió hasta llegar al cumplimiento de lo que el Padre había mandado. Pero en medio de ese desierto, el faraón luego entendió y liberó. Pero cuando Faraón libera al pueblo, después de tantas plagas y situaciones que podemos leer en la palabra, señores, a veces creemos que terminamos de padecer una situación en nuestra vida. Y cuando vemos que se están terminando pruebas difíciles, ahí es que comienza el Señor a formar el carácter de nosotros como hijos para poder entregar el diseño para el que nosotros fuimos llamados, para el que fuimos creados. Muchos en el desierto mueren y no llegan a la tierra prometida, al Canaán que el Padre promete, porque le quiere poner los tiempos, y de esto vamos a fijar el fundamento más adelante, ya al final. Hacia el capítulo 14 del Éxodo podemos ver a partir del versículo 21 cómo el Padre les cubre con una columna de fuego y una columna de nube. La columna de nube era durante el día para que este sol no les quemara.
Y siempre esto me ha ministrado mucho de la palabra, y la columna y cuando pone el fuego era para que en la noche ellos no sintieran temor, para que ellos pudieran sentirse tranquilos y seguros. Más adelante también podemos ver cómo el Padre les suple de las aguas amargas de Mara, las convierte en dulces para que ellos puedan tomar. Fíjense el cuidado que él tiene en esta travesía. Después le suplió el maná. Le suplió el maná por los 40 años que duraron en la travesía en el desierto. Más adelante vemos cómo Moisés también, para poder entrar en esa resistencia, porque señores, no fue fácil para Moisés mantenerse ecuánime, mantenerse con fuerzas renovadas en igual manera cada día. No era fácil, señores, era un pueblo idólatra, era un pueblo terco, era un pueblo que aunque se le decía que ellos iban a llegar a una tierra donde fluye leche y miel, muchos caminaban simplemente sin identidad. Caminaban siguiendo a los que estaban delante porque no tenían esperanzas, pero no tenían cultivado la porción de fe necesaria para confiar y creer en lo que Dios les tenía del otro lado. Y aunque sus calzados fueron ensanchados y sus vestidos en este tiempo, muchos estaban con el entendimiento entenebrecido, como dice la palabra, y no lo entendían, no alimentaban su fe porque simplemente caminaban a ver lo que había. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Que decimos, Dios es bueno todo el tiempo, pero lo decimos de la boca para afuera. En nuestro corazón esto no se ha hecho vida. En nuestro corazón esto no ha empezado a germinar un verdadero cambio de transformación. Y cuando Moisés salió de esos 40 días y 40 noches de oración, se elevó. Él recibió los 10 mandamientos, recibió las tablas, porque había tanto desenfreno que el Señor tenía un orden y él tenía que ponerle normas, leyes, con las cuales pudiera Moisés ayudarse en este proceso, porque no era fácil. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado que hasta cuándo vamos a lidiar con una situación? Llámese como se llame, porque muchas veces la situación no tiene nombre de personas. Las situaciones son miedos, son sentimientos que tenemos que atan nuestro corazón, que atan nuestra alma. Y entendemos que no podemos llevar eso al término, pero Dios justo ahí, tiene un plan. Si nosotros vemos más adelante en el capítulo 23, vemos cómo el ángel de Jehová se le aparece y de tiempo en tiempo se le aparece con directrices cada vez con mayor envergadura para que Moisés pudiera ser empoderado de que no podía desesperarse y de que había que llegar a término esta comisión que el Padre le había entregado. Más adelante vemos, después de que estos 10 mandamientos fueron dados por el Padre, él sintió todo tipo de cosas. De hecho, muchos escritos y ministraciones y prédicas a veces hablan de que Moisés se desesperó, de que él, en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Sin embargo, esto solamente el Padre sabe los niveles de obediencia, de dolor que Moisés tenía. Nosotros muchas veces juzgamos a los demás por la manera en que toman decisiones o reaccionan a esos altos que se le presentan en el camino que no estaban programados. Pero solamente conoce el Padre el corazón de sus hijos para saber qué lo llevó a tener tales o cuales actitudes. ¿Quiénes somos nosotros hoy para juzgar si Moisés hizo bien o hizo mal? Cuando nosotros no tenemos a veces el arrojo de mantenernos ni siquiera un año en un proceso para llegar a lograr lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Y le queremos poner tiempos a Dios. Y continuando en el contexto de lo que significa el tema de hoy, cuando ponemos la analogía 40 días o 40 años, pasamos a los 40 noches y 40 días de nuestro amado Señor, ya en el Nuevo Testamento, de nuestro amado Señor Jesús.
Y dice la palabra en Mateo 4:4, que quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Leemos la palabra. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso por el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces en tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él le servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quién nos dijo a nosotros que cuando nosotros estamos clamando al Padre no vendrán tentaciones? Que el hecho de nosotros ser cristianos o de decir yo creo en Dios nos exime o nos libera de ser tentados por aquel que comandaba la adoración en los cielos, el ángel más hermoso que conocía los diseños del Padre, un querubín bellísimo. No lo podemos imaginar. ¿Quién nos dice a nosotros que en nombre de ser buenos, como a veces decimos que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo estoy orando, yo estoy esperando en Dios, no seremos tentados? No seremos provocados a un mayor nivel de gloria de parte del Padre, porque aunque Él tenga conocimiento de que nosotros seremos probados o tentados, y eso lo vemos en el libro de Job de manera muy delimitada, ¿qué nos dice? Que el Padre aún ahí, en ese desierto, no está. Y es sorprendente cómo siendo Jesús hijo de Dios, el Hijo de Dios con una comisión del Padre, una comisión embajador del Padre, el único que tenía la revelación de la deidad directa, fue tentado. El Padre tenía que comenzar a ver si él iba a cumplir más adelante, si él iba a soportar la crucifixión, si él iba a soportar el peso que más adelante sabemos que él vivió de los pecados del mundo, que sabemos que en la palabra esta frase es muy, muy fuerte, que cuando la leemos nosotros lloramos. Y él decía, Padre, pasa de mí esta copa. El Hijo de Dios se sintió desesperado, pero hay algo que lo ayudó a que Satanás lo dejara. Y es que cuando el enemigo vino a tentar, él peleó con la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos una escopeta, no necesitamos zapatear mucho, no necesitamos hacer ritos religiosos para contener la guerra de las tinieblas. En la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra. Nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte. Tenemos las directrices para soportar, llámese como se llame, el desierto que estemos pasando en nuestra vida.
Uno le llaman prueba, otros le llaman proceso, otros le llaman como le llamen. Al final, el Espíritu Santo de Dios le va a poner nombre a esa situación. Y la manera en que nosotros vamos a salir airosos es la misma. No hay fórmula perfecta. Hay una palabra que el Padre me ministraba, que encierra ese poder que nosotros vamos a obtener para salir de ahí, esa fuerza, y se llama obediencia. Obediencia. Y cuando yo preparaba esta palabra, hubo una segunda, pero que no tiene el orden. Diríamos que es la naturaleza y el fundamento global de todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Y es el don de fe. Porque todavía nosotros decidimos obedecer. Moisés obedeció. Cristo obedeció. El Hijo del Hombre, como dice la palabra, obedeció. Fue hecho carne para que pudiera sentir en la carne lo que nosotros padecíamos. Fue el único que fue 100% Dios y 100% hombre para poder ponerse en el zapato de nosotros, porque sabía el nivel de lucha que nosotros íbamos a enfrentar. Pero si él no tenía en ese ADN, ese don de fe, que no es la porción con la que nacemos, es la fe que sobrepasa el entendimiento humano. Es una fe que no conocemos a veces, pero hay que pedirla. Dice la palabra, pedir por los mejores dones. Y estamos hablando de la fe como un don, no como una porción dada desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Es un don que hay que desarrollar en el dolor. Es un don que hay que desarrollar en el perdón. Es un don que se desarrolla en la liberación, que dice la palabra que es el pan de los hijos. Es el don que se desarrolla cuando nosotros decimos, yo no quiero culparme más, pero tampoco quiero culpar a los demás de lo que a mí me está pasando. El don de fe se cultiva en una vida de rectitud. Ese don de fe que se cultiva en el que cuando yo no veo nada, cuando todos se fueron, cuando yo no tengo cuentas pagas, cuando yo tengo planes humanos y agenda humana y no veo el cumplimiento, yo sé que el Dios del desierto tiene un orden para mí y tiene un plan para mí. Y no hay forma de caminar en este orden, sino es con un don de fe tan grande como el que tenía el padre de la fe, como es conocido Abraham. Él también dudó muchas veces, pero no dejó de caminar. Miren cómo el don de fe y la obediencia van de la mano, porque nos vamos a caer, vamos a dudar miles de veces, pero vamos a caminar. Y el Padre, que todo lo ve, nos va a derramar las bendiciones que hemos pedido en clamor. Y yo quiero citarles para que entremos en la analogía de lo que es años o días cuando nosotros estamos en un desierto. Lo primero que hay que establecer es que el Padre nos manda a subir, y todas las cosas que hemos contextualizado hoy, que están fundamentadas en la palabra de Dios, todas tienen un factor común. Y es que el profeta Elías subió al monte Oreb. Sabemos el poder de Dios, la unción que portaba el profeta Elías, y lo vemos en Reyes. El Hijo de Dios, 40 días y 40 noches subió. Moisés, para recibir las tablas, para recibir poder de Dios y poder seguir, 40 días y 40 noches debió orar. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú estás haciendo para entender y ponerle nombre a cada desierto que estás viviendo? ¿A dónde tú estás subiendo? Subir significa elevarse por encima de. Subir significa ir a la presencia de Dios. Subir significa que no es con diseño humano que vamos a salir de ese mar profundo, de esas aguas que nos están ahogando. Subir significa liberar la mente y entrar en una dimensión de lo sobrenatural, donde los códigos
y diseños del Padre descienden a la tierra para que se cumpla el propósito eterno del Padre. Nunca Dios dice en cuál de los 40 días va a depositar o va a hacer el milagro. Y yo quiero que ustedes después busquen en la palabra lo que significa para Dios días o años. Y esto lo vemos en Segunda de Pedro. Y yo les voy a leer lo que aquí dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú te estabas preguntando hasta el día de hoy, ¿por qué el desierto? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué el proceso? Ora al Espíritu Santo que da testimonio al Padre y en el nombre de Jesús, que es nuestro mediador en la oración al Padre, nos va a decir por qué el Padre quiere arrepentimiento. Decir que me arrepiento no es decir, Padre, yo me arrepiento, qué pecado, con palabrerías repetidas y oraciones repetidas. Es que si ya yo descubrí en qué estoy fallando, yo le ponga nombre y verbalice y hable a los aires, hable para que sea avergonzado el enemigo y para que el Padre reciba una declaración de arrepentimiento mío con el corazón, con la convicción de que eso ya tiene nombre y yo no lo quiero en mi vida. Yo me arrepiento, pero yo no vuelvo a hacerlo. Entonces ahí yo tengo que sepultar el orgullo, yo tengo que sepultar el ego, porque el ego y el orgullo no compaginan con el arrepentimiento. No compaginan con el arrepentimiento. Y un ejemplo que el Padre me traía de la palabra, de cuándo es que el milagro va a llegar, nosotros lo podemos ver en Daniel. Cuando el profeta Daniel entró en propósito por 21 días, porque el dolor de lo que estaba sucediendo a su pueblo, él era forastero en una tierra ajena, pero él era un embajador de lo de Dios en ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a un lugar a donde no pertenecemos, pero vamos a cumplir una misión de parte del Padre? Y resulta difícil porque somos extranjeros, pero portamos reino y ese reino tiene que manifestarse en el lugar. Eso fue el ejemplo de lo que Daniel hizo. Daniel entró en un propósito de 21 días de ayuno. ¿Cuántos no hemos hecho el ayuno de Daniel? Pero ¿cuántos nos hemos desesperado y hemos entendido que el ayuno de Daniel tiene que ver con alimento? Santo eres Dios. Cuando Daniel ya iba avanzado en los días, la palabra no registra si fue en el día 5, si fue en el día 6, si fue en el día 19. Muchos ministros de altar han dicho el día antes de que pasaran los 21 días, quizás 2, pero la palabra no te dice dentro de esos 21 días en cuál de los días fue que el ángel Gabriel descendió y le dijo, Daniel, el Padre ha escuchado tu oración y lo vemos en el capítulo 9. Él ha escuchado tu oración desde el primer día. Tú que me estás escuchando, desde el primer día en que pusiste tu corazón en propósito de oración y clamor, como hizo Daniel, hay condiciones que dice la palabra en Daniel. En silicio, en oración de súplica, ruego. Hay un silicio que sobrepasa el tirarte en el piso. Es hacerte chiquito en ego. Para que así como Gabriel descendió y le dijo, Daniel, tus oraciones desde el primer día han sido contestadas. Pero lo que está sucediendo allá arriba es tan fuerte, hay una guerra tan grande para que las bendiciones no te lleguen, que Miguel, el ángel de más alto rango, se ha quedado conteniendo al príncipe de Persia para que yo pudiera venir a darte el mensaje. ¿Cuántos ángeles
ha enviado el Señor a tu vida, a darte un diseño, a darte una instrucción, a mentorearte espiritualmente. Por eso la palabra habla a los ángeles de la iglesia, y lo vemos en Apocalipsis, porque el ángel de la iglesia es la autoridad que el Padre pone para que reciba códigos que tú puedas entender en lo humano y llevarte a una posición de formación para que puedas entender lo que el Padre quiere. Pero ningún pastor ni ministro de altar va a sustituir lo que el Padre entrega en la presencia de Dios. Cuando disponemos tu corazón, el Padre le decía, dispusiste tu corazón y desde el primer día ya está hecho. Ya está hecho desde el primer día, Daniel. Hoy es un buen día para decirle, Padre, yo quiero que tú pongas en mí un don de fe tan sobrenatural que yo pueda sentir que Gabriel descienda con la llave del botín de lo que tú tienes para mí en los cielos. Que mi corazón se encuentre tan acepto a ti y mis ojos tan justos a tus ojos, tan rectos a tus ojos, que pacientemente esperaré en ti y esperaré el día en que ese botín llegue. Porque 1000 años de Dios es un día. Eso significa que en un día un milagro puede descender. Pero nosotros no somos quien para ponerle término a lo que el Padre comenzó en la eternidad. Y yo quiero cerrarles con la siguiente reflexión. En primer lugar, hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu desierto? ¿Te has dado la oportunidad o el permiso de reconciliarte con las puertas que se te han cerrado? Así como a Faraón, Dios muchas veces endurece el corazón de alguien para removerte, para sacarte de tu zona de confort y que reconozcas su señorío y dominio sobre tu vida. En la palabra de Dios no se especifican días individuales al referirse a sucesos. Eso el Padre lo ministraba a mi corazón. El Padre da diseños, pero Él no se mueve con días. No se mueve, pero sí se mueve más bien con ciclos y temporadas. Todo lo que el Padre hace, lo hace a través de ciclos o temporadas. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a durar en el desierto? Aún así, solo el Padre determina el cumplimiento de sus propósitos para tu vida. Yo quiero que escuchemos esta siguiente adoración. Vamos a escuchar con nuestros ojos cerrados la adoración que hemos dispuesto para este momento, para cerrar este mensaje. Inclina tu rostro en reverencia al Padre y recibe consuelo en esta hora por ese desierto que estás pasando. Recibe la convicción de que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y fin de todas las cosas, y por Él todas las cosas fueron hechas. Todo el honor y toda la gloria le pertenecen a Él. He pasado por un desierto y tuve sed.
sin aliento, sentí calor y mucho frío. Hasta pensé que iba a morir. Se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Tengo tanta fe solo porque me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo mil defectos que resolver, pero yo sé que mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Cuando todo esto pase, serás más fuerte. Serás más fuerte. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta ha sido la palabra del día de hoy en nuestro servicio de gloria, casa de adoración y restauración Kainos. Dios les bendiga. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas.